Pascua. Verdaderamente, según la palabra de Dios, ¿qué es la Pascua? Hoy vamos a estudiar cuál fue el origen de la Pascua, realmente qué significa la Pascua y qué es lo que Dios quiere que hagamos con respecto a este hecho. Vamos a la palabra del Señor, a Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 30. Si alguien me lo puede leer en voz alta, o bueno. Dice la palabra del Señor en Éxodo 12, dice: en Egipto el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: este mes será para ustedes el principal, el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganle: en el 10º día de este mes, todos los hombres tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el cordero, entonces el jefe del hogar y su vecino lo compartirán, repartiéndolo según la cantidad de personas que haya en cada familia. Versículo 5. El cordero debe tener buena salud y tener 1 año de edad. Puede ser un cordero o un cabrito. Se guardará el animal hasta el día 14 de ese mes. En la tarde de ese día toda la comunidad de Israel sacrificará al animal. Luego tomarán un poco de sangre y la untarán por todo el marco de la puerta de la casa en la que estén comiendo al animal. Se comerán esa misma noche la carne asada al fuego con hierbas amargas y pan sin levadura. No coma ningún pedazo crudo o cocinado en agua. Todo será asado al fuego, la cabeza, las patas y todo lo de adentro. No dejarán nada para la mañana siguiente, sino que quemarán todo lo que les sobre. Cuando lo vayan a comer estarán vestidos así, la ropa ceñida a la cintura, las sandalias puestas y el bastón en la mano. Tienen que comer rápido porque es la Pascua del Señor. Esa noche voy a pasar por todo Egipto y voy a matar a todos los hijos mayores, tanto de los seres humanos como de los animales. Voy a juzgar a todos los dioses egipcios. Yo soy el Señor. Versículo 13. La sangre en los marcos de las puertas será mi señal. Cuando la vea pasaré de largo. No habrá ninguna plaga que los destruya a ustedes cuando yo ataque a Egipto. Este es un día que ustedes recordarán y celebrarán con una gran fiesta al Señor. Lo celebrarán como una costumbre de generación en generación. Comerán pan sin levadura durante 7 días. El primer día sacarán de la casa toda levadura que tengan. Por si alguien llega a comer levadura, será expulsada de la comunidad de Israel. El primer día y el 7º día harán reuniones santas. No trabajarán en esos 2 días a no ser que sea para preparar la comida de cada uno. Recordarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese día yo saqué de Egipto a su pueblo por tropas. Lo celebrarán como una costumbre de generación en generación. Entonces, desde la tarde del día 14 del primer mes comenzarán a comer pan sin levadura. Seguirán comiendo el pan hasta el día 21 del mismo mes. Durante estos 7 días no puede haber levadura en sus casas, porque cualquier que tenga levadura, no importa el lugar donde estén viviendo, comerán pan sin levadura. Moisés llamó a todos los líderes de Israel y les dijo: vayan a buscar a un cordero para sus familias, mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen un ramo de hisopo y sumérjanlo en la sangre que está en la vasija. Unten con su sangre los lados de la parte superior del marco de la puerta. Ninguno debe salir de su casa antes que amanezca. Cuando el Señor pase matando a los egipcios, verá la sangre de cordero en todo el marco de la puerta y pasará de largo por esa casa. Así el Señor no dejará que el destructor entre en sus casas a matar. Recordarán esta orden como una costumbre para ustedes y sus futuras generaciones. Cuando lleguen a la tierra que el Señor les prometió que les daría, seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa esta ceremonia, ustedes responderán: es el sacrificio de la Pascua del Señor, cuando Él pasó matando a los egipcios y no entró a las casas de los israelitas salvando, y no entró a las casas de los israelitas salvándolos. El pueblo se inclinó y adoró. El Señor dio esta orden a Moisés y a Aarón. Entonces el pueblo hizo lo que les mandó.
A medianoche el Señor mató a todos los hijos mayores que habían en Egipto, desde el hijo del faraón, desde el hijo mayor del faraón que estaba sentado en el trono, hasta el hijo mayor del prisionero que estaba encerrado. También mató a los hijos mayores de los animales. El faraón y todos sus servidores en Egipto se levantaron esa noche y lloraron de dolor. No había ni una sola casa donde no hubiera muerto alguien. Así dice la palabra del Señor acerca de aquella noche. Aquella noche de la que habla Éxodo capítulo 12, está hablando de una noche de juicio en donde la ira de Dios visitó la nación de Egipto. Pero fíjense ustedes que hay algo muy importante en este pasaje, y es que está hablando el Señor de que las casas que no eran egipcias, las casas de los israelitas, debían estar marcadas con la sangre de un cordero que ellos previamente habían sacrificado. Esa sangre era la señal para que esto no solamente es una película de ciencia ficción de Semana Santa. No, esto es real, esto sucedió e históricamente dice la palabra del Señor que en esa época en Egipto definitivamente murieron todos los hijos primogénitos de los egipcios, desde el hijo del faraón hasta el hijo de cualquier otro egipcio común y corriente. Dice la palabra del Señor que hubo protección para el pueblo de Israel. Un cordero sin defecto, habla la palabra. Un cordero macho de un año, adulto, cuya sangre hizo que el ángel de la muerte pasara de largo por los hogares de Israel. Aquí hay un dibujo que ustedes están viendo, que es un cordero. Esta imagen del cordero en el Antiguo Testamento era un animal. En el Antiguo Testamento era un animal el que sacrificaba, y esa sangre era la que permitía que los israelitas se reconciliaran con Dios. Esa sangre era la que hacía expiación por los pecados. Les estoy hablando en este momento de la historia, de lo que pasó en el Antiguo Testamento. La palabra Pascua significa fiesta judía para conmemorar la salida de Israel de Egipto. Pascua viene de la palabra hebrea Pesaj, que significa pasar por alto, pasar de largo, proteger. Eso significa la palabra hebrea Pesaj. Y de esa palabra hebrea Pesaj viene la traducción de Pascua. La palabra Pascua entonces significa el día en que fue pasado por alto, el día en que pasó de largo, el día en que protegió. ¿Y quién? Dios. Ahora les sigo explicando. Ese cordero sacrificado en la Pascua fue un anuncio profético del Cordero de Dios que vendría a hacer expiación por nuestros pecados. Quiero explicarles la expresión que significa la palabra expiación. Expiación significa la eliminación de la culpa o del pecado a través de un tercero. Es decir, otra persona, un tercero, ya sea una persona, ya sea un animal, dice entonces allí que ese carga la culpa que yo merecía. Un tercero carga la culpa. Un tercero, ya sea el animal, en el Antiguo Testamento ponían el cordero y lo ofrecían en sacrificio para que muriera en lugar de la persona que había pecado ante Dios. Pues lo que dice la palabra en Romanos 3:23, que la paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando una persona en el Antiguo Testamento pecaba, era digna de muerte, porque es una ley de Dios, era digna de muerte. El pecado trae como consecuencia a los seres humanos la muerte. Sin embargo, Dios dio la alternativa de que muriera otro en lugar de la persona. Y ese otro fue entonces el cordero. Dios les enseñó que a través del derramamiento de sangre de ese cordero que muriera en lugar de la persona, permitía entonces el perdón de los pecados, porque era el cordero el que moría. Entonces otro murió en lugar del pecador. Esa es la palabra expiación. Entonces era el cordero. En el Antiguo Testamento ese cordero
cargaba con la culpa de la persona. Era el Cordero el que pagaba las consecuencias del pecado de la persona. Y era de esa manera. Ahora, dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, que cuando estaba Juan el Bautista predicando, mira a lo lejos y ve a Jesucristo que se acerca. Y entonces, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, simplemente dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es una revelación poderosa, porque Juan, cuando vio a Jesús, vio como si fueran una película en el futuro, vio que iba a ser sacrificado. Juan sabía, y Juan, una de las misiones que tuvo Juan el Bautista fue anunciar el camino, fue preparar, el camino para cuando viniera el Mesías y se manifestara al mundo. Recuerda que el tiempo antes de que el Mesías se manifestara al mundo, Juan el Bautista estuvo hablándole a la gente acerca del arrepentimiento. Y Juan les decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y Juan el Bautista, dice la palabra, que predicaba en las calles, que predicaba en todos los lugares, y le hablaba a las multitudes, invitándoles para que se reconciliaran con Dios, que la manifestación del Mesías estaba cerca. Entonces, cuando vio aparecer a Jesús, simplemente él dijo, ahí está. En otras palabras, estaba diciendo Juan, ¿se acuerdan del que yo les había hablado que iba a venir? Bueno, ya vino, ya está él. Yo me quito porque ya él ha llegado. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista. Él dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, estaba diciendo Juan el Bautista, ya a partir de un momento ya no será necesario que sigan sacrificando corderos, porque este es el Cordero que vino directamente de Dios, y es el que su sacrificio será suficiente para que ya no haya más sacrificios de animales. La palabra de Dios también habla en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 18 al 19. Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 19, mira lo que dice. Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían sus antepasados y ellos le enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Está hablando del pecado de la humanidad y que nosotros siempre repetíamos y repetíamos los pecados de nuestros padres. Y así de generación en generación la gente seguía repitiendo las mismas historias. Pero continuó leyendo. Pero ustedes saben bien que el precio de su libertad no fue pagado como algo pasajero, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, quien es como un cordero perfecto y sin mancha. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Cristo se presentó delante de Dios. En vez de un animal, un cordero, se presentó fue Cristo para morir por nosotros. Él murió en nuestro lugar. Él pagó el precio que tú y yo merecíamos pagar. Cristo, la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, dice la palabra, hizo pasar de largo al ángel de la muerte, al destructor, hizo pasar de largo el castigo y el juicio que tú y yo merecíamos. Quiero hacer un ejemplo para que ustedes puedan entender esto. Por favor, Juan, venga por favor acá. Déjela niña allá. Parece, mirándome. Les voy a hacer como este ejemplo. La palabra Pascua significa en el hebreo pesar. Y la palabra pesar significa pasar de largo, o pasar por alto, o proteger, o cubrir. Pascua significa entonces el día en que Dios pasó por alto los pecados de Israel y derramó su misericordia y no destruyó los hogares de los israelitas. Entonces, haga de cuenta, ese pesar
Es una acción, así como lo que voy a hacer. Digamos que el hombre que está acá, por sus pecados, es digno de muerte. Pero dice la palabra del Señor que por causa de la Pascua, lo que hace el ángel de la muerte es esto. Pasa de largo, ¿sí? Pasa de largo. Lo que hizo el ángel de la muerte en Egipto era que estaban las casas de los israelitas y las casas de los egipcios. Aquí las casas de los israelitas y aquí las casas de los egipcios. Entonces el ángel de la muerte pasó de largo y llegó, fue directamente donde estaban las casas de los egipcios. Esto significa Pascua, esto significa pesar. ¿Qué significa Pascua? ¿Qué significa pesar? Significa pasar de largo. ¿Qué significa pasar de largo? Que en este tiempo, tú y yo, que merecíamos la muerte, por causa de que hubo un cordero que el mismo Padre Celestial mandó para morir por ti y por mí, ese cordero llamado Jesucristo hizo posible que tú y yo pudiésemos ser rescatados, pudiésemos ser protegidos. Entonces el juicio no llega donde alguien que ha recibido a Jesucristo como Salvador. Porque dice la palabra en Éxodo 12 que el cordero que se sacrificaba, la sangre se untaba en las puertas y en los marcos de las puertas y ventanas. Y entonces cuando llegaba el destructor, veía la sangre del cordero, entonces pasaba de largo. Hoy en día, dice la palabra del Señor que ya no es necesario sacrificar animales para expiación de pecados. Después de la muerte de Jesucristo en la cruz de Calvario, Él es el único cordero que el Padre Celestial reconoce. La sangre de Jesús es la única que Él reconoce. Así que cuando una persona acepta a Jesucristo como Salvador, en la casa donde vive esa persona, es como si simbólicamente estuviera la casa untada de sangre de Jesucristo. ¿Me hago entender? Entonces cuando viene el juicio de Dios a esa casa, dice, no, ahí está la sangre de Jesucristo, ahí está la sangre del Cordero, no puedo entrar a traer juicio. Dios mismo retrae su mano de no hacer juicio contra el pecado de una persona solo por el hecho de que ha recibido a Jesús en su corazón, solo por el hecho de haber creído en Jesucristo como Salvador, solo por el hecho de que tomó la decisión de creer en Jesucristo y de apartarse de pecado. Cuando tú recibes a Jesucristo, te apartas de pecado, lo recibes a Él como Señor y Salvador, te arrepientes de corazón y le invitas a que viva en tu corazón y a que viva en tu vida, automáticamente esa sangre comienza a cubrirla. Y esa sangre hace que el diablo ya no te pueda tocar. Esa sangre hace que el diablo no te pueda destruir o manipularte a su antojo. Esa sangre hace que pase de largo el juicio de Dios. Entonces recuerden esa palabra, pasar de largo. Pasar de largo es una palabra bíblica muy importante, porque es la manifestación tangible de la protección que hace Jesucristo y su sangre preciosa sobre la vida de una persona que le recibe y cree en Él. La sangre de Jesucristo. Cuando el Padre mira a alguien, cuando el Padre me mira a mí, Él no me mira a mí por mis pecados, Él no me mira los errores que he cometido. Lo que hace el Padre es que mira la sangre de su Hijo en mí. Cuando ve la sangre de su Hijo en mí, el Padre entonces me acepta, me recibe. Por eso dice en Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 20, dice que así podemos entrar confiadamente y presentarnos ante el trono de la gracia a través del velo. Ese velo que fue rasgado del templo representaba el cuerpo de Cristo que fue rasgado en sacrificio en la cruz de Calvario. Esa muerte me abrió a mí un camino. Y hay muchas canciones cristianas que tú has escuchado que dicen, por su sangre me fue abierto un camino para poder llegar al reino. Es verdad. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque Él es el camino. Nadie puede llegar al Padre sino por mí, dice Jesús. Entonces no hay ninguna otra sangre que el Padre Celestial reconozca, no hay otra sangre, ni la tuya, ni la de un animal que sacrifiques, ni siquiera la de tu propio hijo. Solo la sangre de Jesucristo es la única que se puede reconocer. Entonces la Pascua,
cuando a ti te pregunten qué es la Pascua, tú vas a decir, la Pascua no es esa época donde hay supuestamente un conejo que vino de Europa con unos huevos en la tierra y los pinta de chocolate, son dulces y los niños los buscan. No, la Pascua realmente, la Pascua significa el día que Dios pasó de largo. Así como hicimos ahora, pasó de largo e hizo omisión de los pecados que tú y yo teníamos. Nos perdonó, pero no así de alegría. Porque hay gente que dice, no, Cristo murió en la cruz, entonces ya el pecado no existe. Te tengo una noticia, el pecado sí existe mientras tú lo practiques. Lo que dice la palabra del Señor es que tiene que haber un trámite legal. Es como alguien que recibe una herencia. Si no va y la reclama, no se la dan, ¿sí o no? Es un trámite legal. El trámite legal para tú ser perdonado de pecado, para que el juicio de Dios pase de largo y no te toque. Ese trámite legal es que tú reconozcas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Ese trámite legal es que tú aceptes a Jesucristo como tu Señor. Ese trámite legal es que tú creas que Él es el Hijo de Dios. Y ese trámite legal es el que se da cuando tú tomas la decisión de arrepentirte de verdad de tus pecados, de dejar tus pecados. Entonces Cristo, este que ven acá, este dibujo es un cordero. Representa al cordero que sacrificaban en el Antiguo Testamento para el perdón de los pecados. Pero luego, cuando el Padre mandó a su Hijo a morir en propiciación por nuestros pecados, ya este cordero representa a Jesucristo. Este es Jesucristo, que se presenta ante el trono de Dios. En Apocalipsis capítulo 5 dice la palabra que de repente entró al trono de Dios, a ese gran escenario, entró, dice ahí la palabra, un cordero como inmolado. La palabra del Señor habla en la escritura, sobre todo en el libro de Apocalipsis, que es un libro muy profético, habla de un cordero que estaba totalmente cubierto de sangre, toda la sangre que derramó. Está hablando de Jesucristo, está hablando del Cordero de Dios. Eso es lo que yo les iba a decir. Un ejemplo para concluir. Si de pronto tú estuvieras parado aquí en la plaza, aquí en este parque, y viniera un loco con un puñal endemoniado, decidido a matar al que se le atraviese, y llega y viene, y de repente pasa de largo como si tú fueras el hombre invisible, como si tú fueras invisible, y se da curva y sigue de largo, ¿tú cómo te sentirías? Un gran descanso, ¿cierto? No se metió conmigo, no me tocó. ¿A quién no le ha dado miedo de un loco? Así mismo sintieron los israelitas en Egipto cuando el ángel de la muerte pasó de largo. Estaba allí las casas de los israelitas y los egipcios, y el ángel de la muerte pasó, el juicio de Dios. Había una orden, y es que todos los hijos primogénitos murieran aquella noche. Esa fue la última plaga. No son 7, son 10. La última señal de juicio de Dios contra Egipto, contra el faraón, antes de sacar a su pueblo, antes de dividir las aguas del Mar Rojo. Y dice la palabra que pasó entonces el ángel destructor, pasó de largo, como si no hubiera nada, como si esas casas no existieran, como si eso fuera un terreno baldío, un potrero solo. ¿No te parece a ti maravilloso que cuando tú, por causa de tener a Cristo en tu corazón, tú por causa de abrirle tu corazón a Él y tenerlo como Señor, ¿no te parece maravilloso que pasen juicios y vengan cosas y tú ves que la gente está en ciertas circunstancias, en crisis y cosas, y tú estás feliz y tú estás confiado? Porque como dice la palabra del Señor, creo que en Proverbios 28:1 dice, huye el malvado sin quien lo persiga, mas el justo duerme confiado como un león. Eso dice la palabra. Huye el justo sin quien lo persiga, huye el perverso, perdón. El perverso huye sin quien lo persiga. ¿Se ha visto gente que eso mantiene con ese miedo, que los van a matar, que esto, que aquello? Esa zozobra del alma, por causa de que no tiene la sangre del Cordero en su corazón.
por causa de que están sometidos todo el tiempo al juicio del destructor, por causa de que les hace falta recibir al Cordero de Dios. Huye el malvado sin quien lo persiga, mas el justo duerme confiado como un león. Y eso es nuestra paz. En eso radica la confianza del cristiano, que sabemos quién nos protege, sabemos con quién estamos. Esa sangre preciosa de Jesucristo nos da a cada uno de nosotros nuestra paz, nuestro descanso. Jesucristo, dice la palabra, que es nuestro reposo. Tal vez en muchas religiones hablando de reposo, hablando de esa paz. Hay religiones donde te dicen tú tienes que guardar el sábado para entrar en reposo. Ese es el reposo. En el Antiguo Testamento era cierto, había que guardar el sábado. Pero dice la palabra en Hebreos capítulo 4, versículo 8, dice que ahora hay un nuevo hoy, ahora hay un nuevo día de reposo. ¿Sabes quién es nuestro reposo? No un día a la semana, sino las 24 horas del día de todos los días del año, de todos los años, siglos, milenios y todo lo que tú quieras. Hay un reposo que se llama el Cordero de Dios. Jesucristo es mi reposo. Ya no solamente tengo que esperar los sábados a descansar. Yo, por el nuevo pacto y por la muerte de Cristo, reposo. ¿Cuántos días a la semana? Todos los días reposo. Todos los días tengo paz. Y todos los días puedo dormir confiada como un león. Todos los días de mi vida. Todas las personas que están acá, quisiera hacer entonces una oración por ustedes. Cierren sus ojos allí. Recuerden la Pascua, Pesaj. La Pascua viene de la palabra hebrea Pesaj, que significa pasar por alto, que significa pasar de largo. Es un privilegio que tú sepas que Dios quiere pasar de largo y no castigarte por tus pecados. Amén. Les vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Repite esta oración conmigo. Señor Jesucristo, yo te doy muchas gracias porque has pasado por alto todos los pecados y el castigo que yo merecía. Gracias por pasar de largo, por no castigarme, por no pagarme